Adriel salió tambaleándose de El Ágora, un bar diminuto en los callejones húmedos de la vieja Barián. Era pasada la medianoche, la luna apenas iluminaba los adoquines gastados. Su chaqueta de cuero olía a humo y cerveza barata, cada paso era una oscilación entre avanzar y caer. Encima sintió que alguien lo perseguía, sombras largas se deslizaban tras él, el eco de unos pasos le desarmaba la cordura. Se detuvo de pronto cerca de un kiosco cerrado, apoyando la espalda contra un muro agrietado. Imaginó que un coche lo esquivaba justo al doblar la esquina, un chispazo rojo de faros que se apagaba. El corazón le palpitaba. Respiró hondo, tragando el aire helado de la noche. No estaba solo, pero tampoco sabía exactamente quién lo seguía. Quizá fuera solo su paranoia por el alcohol, pero algo en los sonidos, pisadas, el roce de tela contra pavimento, le decía que debía correr. Volvió a moverse con pasos torpes. Se dirigía al puente viejo que cruza el río Valpermosa, un sitio que le ofrecía tanto sosiego como tormentos. Allí había llegado muchas noches a decidir si continuar o no. Esta vez, sus pensamientos eran nítidos, horriblemente claros. Tenía 29 años, sus amigos ya veían crecer hijos lejos de Barián. Adriel no. Nadie lo esperaría. Ya no esperaba nada. Su relación más reciente había durado apenas 3 semanas. ¿Qué tiene de malo?, murmuró, no consigo quedarme. Se empujó hacia adelante sin detenerse. Cuando alcanzó el puente contempló la oscuridad del río. El agua se veía espesa, un espejo negro. Pensó en arrojarse. En dejar que el río se tragara sus errores, su impotencia, su soledad. Pero el frío le agarró los tobillos como una mano que no lo soltaba, y recordó al gato que vivía en el apartamento que ya no parecía suyo. Al menos él me necesita, pensó. Se dio media vuelta para volver. Pero antes de que diera 3 pasos, algo lo detuvo. Frente al borde del puente una silueta se recortó contra el vacío nocturno. Una joven, cabello sucio, labios temblorosos, sostenía a un bebé en brazos, envuelto en lo que parecía una manta que alguna vez fue blanca. Se inclinaba hacia el vacío, los pies casi fuera del barandal. El viento le levantaba la falda. Hubo un instante en que Adriel sintió que el mundo se ralentizaba, el bebé soltó un llanto que rasgó el silencio, como si supiera que la vida pendía de un hilo. Estremecido, Adriel corrió. Su instinto lo impulsó, agarró a la mujer por la cintura, tiró de ella con violencia y la empujó hacia atrás. Ella perdió el equilibrio, pero él la sostuvo. En el forcejeo la manta se soltó, 2 lágrimas mezcladas de lluvia y miedo. Él tiró con todas sus fuerzas, hasta que ambos cayeron al suelo del puente con el bebé entre ellos. Golpearon la madera vieja, crujiente. El llanto del niño se convirtió en un grito lastimoso. Adriel lo sostuvo contra su pecho, la mujer gimoteaba, abrazando al pequeño como si fuera su escudo. ¿Estás loca o qué comes de tu cabeza?, gritó él, la voz quebrada por el miedo. La joven lo miró, los ojos brillando con llanto y desesperación. Pensé que ya te había llegado tu hora, dijo entre sollozos. Y que la de él también, apuntó al bebé con la cabeza, no quería que termináramos así. Adriel temblaba. La rabia, el asco, la pena, todo se mezclaba. Le apretaba el hombro, quería sacudirla para que se despierte, para que entienda que no era el momento. Levántate, dijo él con voz seca. Vente conmigo. No deberías estar aquí abajo. La mujer lo miró dudosa, sin apartar al bebé. No tengo a dónde ir, susurró. No tengo madre ni padre que me espere. Nadie. Adriel la ayudó a ponerse en pie. El niño seguía llorando, tironeando el aire como si estuviera bronco. Él le dio palmaditas en la espalda, ella abrazó al bebé contra su pecho. Adriel sintió algo extraño, responsabilidad, culpa, una ternura que no reconocía. Vamos, dijo. Vente. Aquí no vas a encontrar respuestas, solo más noche. Ella lo siguió gateando casi, mientras el bebé se acurrucaba entre sus brazos. Adriel lo siguió cargando al niño con ambos brazos, dejando que la madre caminara detrás. El viento azotaba sus capas, el frío se colaba por las costuras del abrigo de Adriel. No hablaban. Cada paso parecía una concesión a la esperanza. Llegaron a su apartamento en el barrio de Puente Brazo.
Adriel abrió con llave oxidada, encendió una bombilla que parpadeó. La joven entró, su figura temblorosa bajo la luz amarillenta. El bebé seguía llorando. Adriel lo meció, lo envolvió en su bufanda mientras buscaba algo de comer en la cocina diminuta. Encontró un envase con restos de arroz hervido, uno que había comprado hacía días sin ganas de cocinar. Recalentó con agua caliente que calentó con un hornillo portátil. Mientras la leche alternativa se mezclaba, la joven, que al principio parecía paralizada, comenzó a hablar despacio sin forzar la voz. «Me llamo Aileen», dijo. «Él es Lino». Adriel obedeció el instinto de no preguntar demasiado. Abrió el envase de arroz, acercó una cuchara, Lino cerró los ojos al probar el primer bocado, el silencio se llenó con sus dientes masticando. El crujir del arroz fue como música de tregua. Aileen le dio una palmada suave al niño, y él relajó los hombros. Adriel miró el desorden en el suelo, la pobre manta, las sombras que se acumulaban en las esquinas. Pensó que quizá allí, justo allí, algo cambie. Se sentía vivo. Culpable pero vivo. Aileen se había quedado dormida sentada en el sofá, con Lino aferrado a su pecho. Adriel no recordaba cuándo fue la última vez que alguien durmió en su apartamento sin que fuera una noche vacía. Observó su silueta por un rato, el cabello revuelto, los zapatos desgastados, las uñas maltratadas. Parecía más joven de lo que insinuaban sus ojos. Decidió no despertarlos. Fue al baño, se miró en el espejo, vio la cara de un hombre que había rescatado a alguien de morir, pero que no sabía muy bien si eso lo hacía un héroe o un tonto funcional. Después fue a la cocina, buscó algo de comer, encontró poco, pan seco, una lata de atún, un durazno en almíbar que no recordaba haber comprado. Cuando volvió al salón, Aileen estaba despierta, el bebé también. Lino jugaba con el cordón de su sudadera, sin llorar por primera vez en horas. Adriel se sentó frente a ellos, sin decir nada. La joven lo miró como si no supiera si debía agradecerle o disculparse. «¿Qué planeabas hacer después?», preguntó él sin rodeos. Aileen desvió la mirada. «Nada. No tengo plan. No tengo nada. Solo sabía que no podía más». «¿Y el padre del niño?». Ella apretó la mandíbula. Desapareció en cuanto se enteró del embarazo. Tenía nombre de abogado y alma de cobarde. Adriel asintió. Lo imaginaba. Siempre hay uno así en las historias que terminan en puentes. Mira, no soy ningún salvador. Pero te puedes quedar unos días. No por caridad. El gato necesita a alguien que le dé comida cuando yo no estoy. Y tú, bueno, tú necesitas techo. Aileen lo miró sorprendida. ¿No tienes miedo de que te robe mientras duermes? Adriel sonrió sin humor. No tengo nada que valga la pena robar. Salvo quizá ese gato, y ni siquiera él es fácil de querer. Aileen bajó la vista. Gracias, murmuró. Pasaron los días. Aileen cocinaba lo poco que encontraban, limpiaba sin que se lo pidieran, cuidaba al gato con devoción casi supersticiosa. Lino dormía mucho. Adriel salía y volvía tarde, hablaba por teléfono con tonos agresivos, daba instrucciones, tomaba notas en servilletas. Al parecer tenía un negocio, aunque no especificaba cuál. Ella no preguntaba. Él no explicaba. Una tarde, al regresar con una bolsa de comida en la mano, la encontró limpiando las ventanas. La camisa de él le quedaba como una túnica. El niño dormía en una caja adaptada con toallas. Había olor a sopa. Por primera vez en semanas, Adriel sintió que su apartamento no olía solo a fracaso. No tienes por qué hacer todo eso, dijo él, dejando la bolsa en la mesa. Aileen se encogió de hombros. No puedo pagar el alquiler. Pero sí puedo limpiar. Y cocinar. Y no molestar. Adriel la observó un instante. No estás molestando. Solo digo que no hace falta. Ella asintió, pero siguió fregando con más fuerza. Esa noche cenaron juntos. Lino comía un puré con gesto solemne. Adriel abrió una botella de vino que tenía olvidada. Aileen bebió un sorbo y sonrió como si recordara un tiempo en el que todo no era tan gris. Luego, de forma inesperada, Adriel habló. Fui a otro médico. Otro más.
Dice lo mismo que los anteriores. Aileen lo miró sin entender. ¿Médico? Sí. Para eso iba al bar, ¿sabes? Para no pensar. Resulta que no puedo tener hijos. Silencio. Lo siento, dijo ella al fin. No es tu culpa. No, pero duele oírlo. Adriel se encogió de hombros. Me dijeron que a veces es psicológico. Que a veces no es del todo definitivo. Que a veces, da igual. Aileen pensó en Lino. Pensó en ese bebé que lloraba como si el mundo le quedara grande, pero que ahora dormía sin miedo. Luego miró a Adriel. No parecía alguien roto. Parecía alguien que había aprendido a vivir con la rotura. No tienes que explicarme nada, dijo ella. No lo hago por ti. Lo hago porque no me lo dije nunca en voz alta. Y bebió otro sorbo. Días después, Adriel se marchó con una maleta pequeña. Tenía un viaje de negocios. Lo dijo como quien dice que va a otro planeta. Dejó instrucciones precisas, nada de comida industrial para el gato. Solo carne. Nada de entrar a mi despacho. No toques el cajón del escritorio. Ni lo mires. Antes de irse, dejó sobre la mesa una suma de dinero que Aileen no se atrevió a contar. Lino estiró los brazos hacia él. Adriel dudó. Luego lo alzó con torpeza. No tengo idea cómo se hace esto, admitió. Aileen rió. Se hace así, le mostró. El resto lo vas aprendiendo. Adriel sostuvo al bebé un instante más. Luego se lo devolvió a la madre y se fue sin decir adiós. Aileen cerró la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo de estar sola. Esa noche Aileen limpió el despacho sin pensarlo. Desobedeció por reflejo. Lo hizo sin tocar nada importante. Solo quitó el polvo. Encontró libros de economía, fotografías viejas, carpetas con papeles en idiomas que no entendía. Nada comprometedor. Solo una vida detenida. Cuando Adriel volvió una semana más tarde, el apartamento olía a pan recién hecho. Lino lo recibió gateando con una sonrisa de 4 dientes. Aileen llevaba el pelo recogido y un delantal improvisado. Adriel se detuvo en la entrada. Algo en él se deshizo. «¿Limpiaste?», dijo en voz baja, mirando a su alrededor. «Un poco». «No toqué tu cajón», dijo ella con una sonrisa tímida. Él dejó la maleta en el suelo. El niño se le acercó. Adriel se agachó, lo levantó sin miedo. Lo sostuvo con fuerza. «Quizá no sea padre», murmuró. «Pero puedo ser algo». Aileen lo miró en silencio. Y en ese instante todo comenzó a cambiar. Habían pasado ya 3 meses desde aquella noche en el puente. La vida dentro del apartamento de Adriel había mutado en algo parecido a una rutina, aunque nadie lo dijera en voz alta. Aileen seguía ahí. Lino también. El gato no se había quejado. Y Adriel, bueno, había empezado a llegar temprano. Durante el día Adriel salía a lo que él seguía llamando negocios. Siempre vestido con chaquetas impecables, móvil en mano, hablando con gente que Aileen nunca conoció. Pero cada noche regresaba con pan fresco, leche para el bebé, y a veces incluso flores para aromatizar el aire, decía con tono burlón. Aileen no preguntaba, pero empezaba a sospechar que Adriel no era simplemente un comerciante nocturno. Cierta vez, entre las páginas de un libro que él había dejado en la mesa, encontró una carta firmada por una empresa que ofrecía asesoría financiera a fondos de inversión. «Estimado señor Herrera», decía el encabezado. No preguntó nada. Solo devolvió el papel donde lo encontró. Una noche de lluvia, Adriel llegó empapado. Lino lo recibió con un gorro en la cabeza y un zapato de cada color. Aileen reía mientras lo grababa con el móvil. Adriel se detuvo, lo miró y por primera vez pidió que le enseñara cómo se usaba esa app de grabar. Luego se sentaron los tres a mirar el vídeo en la pequeña pantalla. Aileen notó que Adriel reía con una naturalidad que no conocía en él. Lino se le subió encima y le acarició la barba con manos aún torpes. Esa noche, mientras Aileen recogía los platos, Adriel apareció en la cocina con un sobre en la mano. «Toma», dijo. Ella lo miró sin entender.
¿Qué es? Una oferta. Aileen lo abrió. Era un contrato. Limpio, bien impreso. Una oferta para trabajar oficialmente como encargada de mantenimiento y cocina en H Capital Partners. ¿Es una broma? No. Trabajo real. Sueldo real. Seguridad social. Beneficios. Todo. Pero tú no tienes una empresa de... Tengo varias. Una de ellas puede contratarte. Y lo va a hacer. Aileen lo miró largo rato. ¿Y si digo que no? Adriel sonrió. Entonces seguiremos como hasta ahora. Solo que sin contrato. Y sin beneficios. Y con el gato mirándote con desaprobación. Ella no respondió. Solo firmó. Temblorosa. Lino dibujó una línea sobre la mesa con una cuchara, como imitando la firma. Al día siguiente la vida empezó a adquirir forma. Aileen no solo cocinaba y limpiaba, sino que se le asignó una pequeña oficina con una computadora donde podía gestionar pedidos, revisar recetas y hasta ver tutoriales de cocina avanzada. Adriel insistía en que debía aprender lo que sea, aunque no lo use. Ella empezó a interesarse en cosas que antes le parecían lujos de otra galaxia: contabilidad doméstica, menús nutritivos, limpieza por zonas. Por las tardes salían los tres a caminar. El barrio de Puentebrazo tenía partes en ruinas, pero también parques en recuperación. Lino aprendió a decir árbol y pan y diel, que era lo más parecido que podía pronunciar de Adriel. Una noche Adriel preparó la cena. No era bueno, pero se esmeró. Aileen lo miraba como si aún no comprendiera qué tipo de criatura tenía enfrente. ¿Siempre fuiste así? ¿Cómo? ¿Extrañamente amable? No. De hecho, en el pasado era bastante cabrón. ¿Y qué cambió? Ustedes. Lino se acercó a él y le mostró una piedra que había recogido. Adriel la tomó con solemnidad. Un regalo, dijo. Esta piedra es ahora lo más valioso de esta casa. Aileen rió. Después de cenar, ella se quedó un rato en el balcón, observando la ciudad. Adriel se le unió con 2 tazas de café. ¿Tú piensas en el futuro?, preguntó ella. A veces. ¿Y qué ves? Adriel la miró. Un niño que ya no tiene miedo al frío. Una mujer que se ríe sin mirar atrás. Y un tipo como yo, intentando no arruinarlo todo. Ella no dijo nada. Pero dejó que su cabeza descansara sobre su hombro. El café se enfrió. El invierno llegó de golpe. Varian se llenó de niebla, de bufandas, de tiendas cerradas por reestructuración. Adriel trabajaba más que nunca. Salía antes del amanecer y volvía cuando Lino ya dormía. Aileen mantenía el hogar como si se tratara de un jardín secreto. Había flores en frascos reciclados. Pan casero. Luces tenues. Música baja por las tardes. Una tarde recibió una llamada. ¿Aileen? Sí, soy yo. Mi nombre es Clara. Soy de la familia de Víctor, el padre de Lino. Aileen se quedó en silencio. Queremos verlo, dijo Clara. Él es parte de nuestra sangre. No puedes ocultarlo. No lo oculto. Lo protejo, respondió ella con frialdad. Nos veremos pronto. ¿Te guste o no? La llamada se cortó. Aileen no dijo nada a Adriel. No quería preocuparlo. Pero a partir de ese día, comenzó a cerrar la puerta con llave. A mirar 2 veces antes de cruzar la calle. A dormir con la luz del pasillo encendida. Días después, Lino volvió de la guardería con un dibujo. 3 figuras, una alta, otra con trenza, y una pequeña con cabeza enorme. Somos nosotros, dijo. Adriel miró el papel como si fuera un plano secreto. ¿Yo soy el de en medio? No. Ese es Diel. Aileen le acarició la cabeza. Te quedó precioso. Esa noche Adriel la vio más silenciosa que de costumbre. Le ofreció vino. Ella lo rechazó. ¿Pasa algo? Solo estoy cansada. Él no insistió. Pero tomó la mano de Lino y le cantó una canción que había inventado.
Esa fue la primera vez que Aileen lloró en silencio frente a ellos. Una semana después, Clara apareció frente al portal del edificio. Con 2 hombres. Gritaba el nombre de Aileen. Golpeaba la puerta. Ese niño es sangre de Víctor. Nos pertenece. Aileen se asomó desde la ventana. Adriel salió del baño aún con el cepillo de dientes en la boca. ¿Qué pasa? Vinieron por él. ¿Quién es? La familia de su padre. Adriel dejó el cepillo en el fregadero. Se puso la chaqueta. Dame al niño. ¿Qué vas a hacer? Hablar. ¿Y si llaman a la policía? Mejor. Así se van con pruebas. Salió al pasillo. Los hombres alzaron la voz. Clara lloraba. Adriel se plantó frente a ellos como una muralla. Llamen a quien quieran, dijo. Pero nadie se lleva al niño sin una orden judicial. ¿Y usted quién es? Soy el hombre que estuvo cuando ustedes no. Uno de los hombres hizo ademán de avanzar. Adriel no se movió. Alguien gritó desde una ventana, ya llamamos a la policía. Los intrusos se fueron. Adriel volvió al apartamento. Lino jugaba en el suelo. Aileen estaba sentada, temblando. No volverán, dijo él. ¿Cómo lo sabes? Porque ahora saben que no estás sola. Ella lo abrazó. Sin decir palabra. Solo lo abrazó como si eso pudiera borrar el miedo. Y en parte lo hizo. Tras el incidente con Clara y los hombres, Adriel cambió las cerraduras del apartamento. Instaló una cámara de seguridad en el pasillo, y empezó a revisar las grabaciones como si fuera parte de una rutina de oficina. Aileen no dijo nada, por primera vez se sintió verdaderamente a salvo. Lino dormía tranquilo sin sobresaltos. ¿Y el gato? Seguía comiendo carne fresca como un aristócrata resignado. Una semana después, Adriel llegó a casa con una caja mediana. La dejó en la mesa y la abrió sin dar explicaciones. ¿Eso qué es? Preguntó Aileen, que venía saliendo del baño con una toalla al hombro. Un presente, dijo él. Dentro había un teléfono nuevo, una agenda de cuero, una carpeta con documentos y un juego de llaves. ¿Llaves? Del piso de arriba. ¿Tienes otro apartamento? Sí. Es más grande. Está vacío. Pensé. Bueno, pensé que podrías vivir ahí si algún día esto te resulta incómodo. O si necesitas espacio. O si prefieres tu propio lugar. Aileen lo miró largo rato. ¿Quieres que me vaya? Adriel negó con la cabeza, sin una pizca de sonrisa. No. Pero quiero que te quedes porque quieres quedarte. No porque no tengas otra opción. Ella abrió la carpeta. Era un contrato de arrendamiento simbólico con su nombre, fecha y todo legal. Al pie de la hoja, en letra manuscrita, alguien había escrito, tú decides cuándo. Aileen cerró la carpeta y se la devolvió sin firmar. Gracias. Pero aún no. Adriel asintió. No dijo más. Los días siguieron. El invierno retrocedía. Lino comenzó a caminar sin caerse cada 3 pasos. El gato toleraba más caricias. Adriel pasaba menos tiempo fuera de casa. Sus negocios ahora sucedían en un despacho adaptado dentro del mismo edificio. Aileen lo ayudaba con papeles, sin entender del todo lo que hacía, pero encantada de sentirse útil más allá de la cocina. Una tarde de sábado, mientras Lino dormía, Adriel le ofreció a Aileen una copa de vino. ¿Has pensado en estudiar algo? ¿Yo? Preguntó como si la idea le resultara absurda. Sí. Algo que te guste. Fotografía. Administración. Reparación de motos. Lo que sea. No sé. No me veo en una universidad. No hablo de una universidad. Hablo de aprender. De crecer. A tu ritmo. Ella lo pensó. Le intrigaba más el hecho de que él pensara en su futuro que la idea misma del estudio. ¿Y tú? Preguntó qué querías ser cuando eras chico. Adriel se rió por primera vez en días. No me acuerdo. Supongo que algo con traje.
Me gustaban los trajes. Pensaba que los que llevaban traje no sufrían. ¿Y resultó? No. Solo aprendes a sufrir en silencio y con corbata. Aileen lo miró con ternura. Yo quería tener una panadería. ¿Panadería? Sí. Pan caliente, olor a levadura, gente sonriendo al entrar. Me parecía el único lugar del mundo donde todos estaban de acuerdo en algo: el pan recién hecho es sagrado. Adriel levantó su copa. Por tu futura panadería. Ella brindó. Y por primera vez ambos creyeron que ese futuro era posible. Un mes después, Lino enfermó. Fiebre, vómitos, llanto inconsolable. Aileen entró en pánico. Adriel tomó el control. Lo llevó en brazos al hospital, sin soltarlo en ningún momento. El médico diagnosticó una infección viral leve, pero debían quedarse en observación una noche. Aileen no quería dejarlo solo. Adriel tampoco. Pasaron la noche sentados en sillas incómodas, compartiendo café de máquina y silencio. A las 3 de la mañana, Adriel puso su chaqueta sobre Aileen, que cabeceaba de cansancio. ¿Te has dado cuenta de algo?, susurró ella, con los ojos cerrados. ¿De qué? De que parecemos una familia. Él no respondió. Solo le sostuvo la mano hasta que se durmió. La recuperación de Lino fue rápida. Al volver a casa, todo parecía más tranquilo. El peligro se había ido por ahora. Aileen le pidió a Adriel si podía tomar unas horas para caminar sola por la ciudad. Él se sorprendió, pero aceptó. Le dio efectivo, el teléfono nuevo y un abrazo corto, torpe. No te vayas muy lejos, dijo él, medio en broma. Ella se fue. Caminó sin rumbo por el centro de Barián, miró escaparates, comió una empanada en un banco de plaza, observó a la gente. Era la primera vez en años que sentía que pertenecía al mundo sin ser observada como una amenaza o una carga. Al volver al edificio, subió por inercia al apartamento de Adriel. Pero algo la detuvo. Subió un piso más. Probó la llave del otro departamento. Entró. El piso estaba vacío, limpio, con muebles nuevos aún cubiertos con plástico. En el dormitorio principal, había una cuna armada. Aileen sintió que le faltaba el aire. Volvió abajo. Adriel estaba sirviendo té. ¿Fuiste arriba?, preguntó él sin mirarla. Ella asintió. ¿Para qué armaste una cuna? No sé. Por si acaso. No me gustan los vacíos. Aileen no supo qué decir. Esa noche durmieron más cerca. Pero sin tocarse. El cambio llegó un domingo cualquiera. Lino había aprendido a decir papá. Lo dijo mirando a Adriel sin dudar. Como quien pone nombre a lo evidente. Aileen lo oyó desde la cocina. Se quedó quieta, con las manos mojadas. Adriel miró al niño. No corrigió. No rió. No lloró. Solo lo cargó y le dijo. Papá, ¿eh? Seguro que no es pan. Lino lo abrazó como si no importara la diferencia. Esa noche Adriel fue al balcón. Aileen lo siguió. ¿Sabes?, dijo él. Durante años pensé que no tenía nada que ofrecer. Que no era suficiente para nadie. Pero ahora. Se detuvo. Ahora todo me da miedo. Porque tengo algo que perder. Aileen lo abrazó. Eso es amar, susurró. Él la miró. Entonces creo que lo estoy haciendo. Ella no respondió. Solo lo besó. Y el mundo, al menos por esa noche, pareció en pausa. Pasaron 2 años. El apartamento de Adriel ya no parecía suyo. O al menos no como antes. Las paredes habían cambiado de color. Había plantas en los rincones. Un colgante de tela con formas hechas por lino decoraba el pasillo. El gato seguía allí, más viejo y más gordo. Lino también. Había aprendido a leer con carteles callejeros y etiquetas de leche. Aileen cocinaba con música puesta. Adriel trabajaba desde casa más seguido. Pero algo se avecinaba. Ambos lo sabían. Lo que habían construido sin llamarlo por su nombre, ya no podía seguir escondido.
Una mañana de abril, mientras Adriel tomaba café frente al portátil, Aileen se sentó frente a él con una caja en las manos. Quiero mostrarte algo. Dentro de la caja había facturas, bocetos, recortes de revistas, algunas páginas impresas de una web. ¿Qué es esto? Mi panadería. O lo que será si me ayudas. Adriel leyó con atención. Había proyecciones financieras, menús de prueba, incluso un nombre, La Hogaza de Abril. ¿Desde cuándo preparas esto? Desde que me dijiste que estudiara. Y lo hice. A escondidas. Por las noches. Él sonrió. Con orgullo, con asombro, con algo que se parecía a amor y vértigo al mismo tiempo. ¿Y qué necesitas? Un local. Inversión inicial. Y que no me mires como si esto fuera un favor. Es una propuesta. Adriel cerró la tapa del portátil. Es un trato. En menos de 6 meses, La Hogaza de Abril abrió sus puertas en la calle Beltrami, en el centro de Barián. El primer día, la cola llegaba hasta la parada del tranvía. La prensa local hizo un reportaje. Una madre joven, un pan con historia, tituló un periódico. Aileen sonreía en las fotos con Lino en brazos. Adriel no apareció en ninguna. Como siempre, se mantuvo al margen del foco. Pero cada mañana entraba, pedía un café y un pan de centeno, pagaba con efectivo y se sentaba en la esquina más alejada, observando todo. Como quien vigila un templo que ayudó a construir pero que ya no le pertenece. Una noche Aileen cerró el local más temprano y llevó las ganancias a casa. Tenemos que hablar, dijo ella, con el tono de quien ya tomó una decisión. Adriel esperó. He encontrado un lugar más grande. Quiero mudarme. Solo con Lino. El silencio se volvió espeso. ¿Por qué? Porque necesito saber si quiero estar contigo o si solo estoy cómoda. Adriel bajó la mirada. No intentó detenerla. ¿Y si descubres que ya no quieres? Entonces te lo diré. Con honestidad. Pero si descubro que sí quiero, entonces será una elección, no una necesidad. Esa noche durmieron en habitaciones separadas. A la mañana siguiente Aileen y Lino se fueron. No muy lejos, pero fuera. El apartamento volvió a ser de Adriel. Pero no por mucho tiempo. Pasaron 3 semanas. Él no llamó. Ella tampoco. Lino sí, videollamadas breves donde mostraba sus dibujos o enseñaba cómo aprendía a sumar. Aileen hablaba poco. Observaba más. Un viernes por la tarde Adriel fue a la panadería. Pidió su café y su pan. Pagó. No se quedó. Al salir dejó un sobre. Dentro un dibujo. 3 figuras. 2 grandes, una pequeña. Y al dorso con letra insegura una palabra, nosotros. Esa noche Aileen llamó. No habló mucho. Solo preguntó. ¿Estás en casa? Sí. ¿Puedo ir? Siempre. 20 minutos después, ella llegó con una mochila al hombro y Lino dormido en brazos. No habló. Dejó al niño en el sofá, lo tapó con una manta, y se sentó frente a Adriel. Fui feliz sola. Pero no era lo mismo. ¿Y ahora? Ahora soy feliz contigo. No por ti. Contigo. Él no dijo nada. Solo la abrazó. Y esa vez sí, se besaron como si fuera un acuerdo de por vida. Un año después Adriel y Aileen se casaron. Sin prensa. Sin fiesta. Solo ellos, Lino, el gato, y una funcionaria con voz suave. Firmaron los papeles como quien firma un pacto secreto. Luego comieron pan y bebieron vino. Lo demás no hizo falta. Meses después, Aileen quedó embarazada. Adriel la acompañó a cada control, cada ecografía, cada compra absurda de pañales. Lino se convirtió en el hermano mayor con más orgullo de toda Barián. El día del parto, Adriel no lloró. Solo sostuvo la mano de Aileen hasta que la niña llegó al mundo. La llamaron Abril por el mes en que todo había cambiado. 5 años después, Barián se llenó de carteles con un logo simple, un pan redondo con alas. Abril Panadería Social.
Era una cadena fundada por Aileen y Adriel que contrataba a madres solteras, migrantes, mujeres en situación vulnerable. Lino, ya con 9 años, repartía volantes como si fueran entradas para un concierto. Abril, de 4, hacía dibujos para los clientes frecuentes. Una mañana, Aileen entró al despacho de Adriel. Él estaba con un bebé en brazos, la hija de una de las panaderas, durmiendo sobre su pecho. Nunca imaginé que llegaríamos aquí, dijo ella en voz baja. Yo sí, respondió él. Solo no sabía cómo se llamaría el lugar. ¿Y ahora? Ahora sé que se llama hogar. Ella se sentó a su lado. ¿Y si un día todo esto desaparece? Adriel sonrió. Entonces empezamos de nuevo. Con pan y fe. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Lino dejó una hoja sobre la mesa. Gracias por no dejar que mamá se tirara del puente. Gracias por enseñarme que los hombres también cuidan. Que ser fuerte no es gritar. Que llorar no es rendirse. Te quiero, papá. Adriel la leyó en silencio. Luego la dobló con cuidado, la guardó en el cajón del escritorio que ya no cerraba con llave. Y suspiró. A veces los puentes no son para saltar. A veces son solo el comienzo.